Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo les va? Vamos a tener hoy, espero que sea una clase un tanto más corta, porque estoy ahí con un proceso gripal, pero vamos a tratar de pelear. Ustedes, bueno, esto de cómo está dispuesta las clases, la verdad que a veces es un lío, porque entiendo que ustedes ya están han visto una cantidad de temas importantes. ¿Ustedes vieron derecho de representación ya? No. No, ¿no es cierto? Muy poco. Porque conmigo dieron legítima la clase anterior y ahora vamos a ver institución de herederos testamentarios. Entonces entiendo que han visto la semana anterior. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Hola. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, perdonen si acá tengo mala señal y por ahí, si se corta, vuelvo a reiniciar. Quédense tranquilos por eso. Lo que les quería preguntar es, yo entiendo que ustedes han visto todo el proceso ab intestato ya, han visto, conocen bien lo que es las obligaciones del heredero, el heredero, el legitimario, el instituido, aunque vamos a ver ahora, pero digamos las diferentes clases de herederos y las obligaciones de los herederos y el derecho de representación, todo eso lo han visto en las clases, no digo que lo hayan estudiado. Lo que digo es, ¿tuvieron las clases en relación a estos temas o no? Para saber si tengo que explicar un poquitito a medida que voy hablando de lo que me corresponde, nada más que por eso. Si le puede explicar un poquitito, mucho mejor, profe. Por ejemplo, derecho de representación. ¿Qué temas vieron ustedes? ¿Agotaron? Todavía no el proceso, lógicamente el proceso sucesorio no, pero en relación a la sucesión, habrán visto administración. ¿Qué temas vieron? Eso es lo que yo no sé, no miré el cronograma para saber qué temas troncales habían, porque me llama la atención que de legítima yo salto a institución de herederos. Entonces, eso me llama un poquito la atención nada más. Pero si no, comenzamos con la clase y a medida cualquier cosa ustedes me dicen. Vamos desde el principio, ¿no? Como si yo recién les estuviera explicando esto que les decía la clase anterior, que en Roma nadie moría en parte testado y en parte intestada. En el derecho argentino, sí, en el derecho argentino está desde su comienzo la sucesión ab intestato, o sea, la sucesión legal, la que está diferida por la propia ley, y la testamentaria. Ambas tienen procesos disímiles o procesos diferentes, aunque un tronco común que tiene que ver con la vocación hereditaria. En nuestro sistema, debido a la doctrina que hace que la sucesión sea una sucesión que está tomada en la continuidad de la persona, o sea que el heredero es acreedor y deudor de todo lo que el causante hubiera sido en vida. Con la reforma, lo que se quiso hacer es que se introducir el principio de autonomía también en la sucesión. Pero la sucesión, como funciona muy bien así, se dejó casi tal cual como estaba. Solo se operativizaron algunos artículos. Se eliminaron, como por ejemplo
lo que decíamos en la clase que tuvimos nosotros, la declaración de la desfederación, y se dejó solo la indignidad que absorbe las causales de desfederación. Se acortó la aceptación de la herencia, que es, estudien bien la aceptación de la herencia, porque ahí como uno va entendiendo que es la sucesión. Alguien muere, transmite con la sola muerte, transmite lo que tenía, y eso es el artículo que establece que la transmisión y la apertura de la sucesión, así como la posesión para algunos herederos como los legitimarios, se produce todo en un mismo instante. Entonces, este hecho de que uno es heredero o heredera sin que medie ningún proceso, sin que medie ninguna otra situación, ¿qué implica? Que vamos a estar atados a la sucesión durante, si no queremos, no nos conviene, por la razón que sea. Hay supuestos, como el caso de la hija de Checolás, que solicitó la declaración de indignidad al revés. Ella no quiso ser heredera de quien era hija, porque en realidad lo que cuestionó fue su propia identidad. Y esa lo que invoca es la causal de indignidad, pero al revés, ¿no? En vez de haber sido, digamos, en este caso, colocándolo al padre en la situación en que hubiera tenido un causante. Esto fue una situación muy particular, pero si no, la indignidad está, la tacha de indignidad está absolutamente dispuesta en el código y seguimos adelante. Pero hay una situación que ya no tiene que ver con no haber reconocido hijos, con no haber colaborado con la persona en el momento que lo requería, que no tiene que ver con los malos tratos que se le pudo haber ocasionado durante la vida, sino que tiene que ver con que la conveniencia que para cada una de las personas tiene el aceptar una herencia. Entonces, la aceptación de la herencia, que ustedes tienen que saber muy bien su funcionamiento, cómo funciona, en realidad lo que hace es fijar la calidad de heredero, porque la transmisión ya se produjo. La diferencia está en que los herederos que son universales, pero que no son legitimarios, tienen que pedir que se los invista en su calidad de tal. Pero eso no pone en juego la aceptación misma de la herencia, que es lo que uno puede rechazar, o sea, repudiar la herencia, renunciar a la herencia o aceptarla. Si la acepta, entonces, lo que hace es fijar su calidad y tiene requisitos propios como la unilateralidad, como que una vez que se acepta es irrevocable, como que tiene que ser pura y simple, como que tiene que estar hecha en un instrumento protocolizado. Antes podía ser por instrumento privado también, y solo la renuncia tenía que ser mediante escritura. En realidad, en la práctica se exige que sea mediante escritura. Puede ser delegable, porque si alguien trabaja en una escribanía, sabe que en los poderes se pone ser mandatario para aceptar o renunciar a herencias. Eso que también ha tenido su cuestionamiento. Y después está el tiempo de la aceptación, la opción para la aceptación y las obligaciones respecto de la aceptación. Mientras tanto, en paralelo, puede ser que esa persona haya testado, y entonces puede ser que coexistan una sucesión ab intestato, o sea, sin testamento, y una sucesión testamentaria. Por este motivo es que cuando uno inicia el proceso, ahí ya no la sucesión, ustedes no confundan lo que es la apertura de la sucesión que se da con la muerte, no hay que confundir con la apertura del proceso.
La apertura del proceso puede darse 10, 20 años después de que la persona falleció. Sin embargo, la transmisión y la apertura de la sucesión se produce en un solo instante, se produce con la muerte, ahí se produce la transmisión. Y esto que les decía, alguien puede estar en la Conchinchina y ser heredero. Lo que no va a tener es no habrá fijado la calidad de heredero. Y entonces ahí sí nos metemos en un camino donde se va a un proceso que tiene que saberse con certeza si esa persona acepta o repudia la herencia, y también ahí puede cambiar el fraude, porque hay sucesiones que por distintos motivos no denuncian a los herederos, a los coherederos. Y entonces el proceso mismo insta a la denuncia de ubicación del coheredero que, por ejemplo, no se encuentra en el país y no sabe de la muerte y no puede venir a aceptar o renunciar la herencia, y quien lo ocultó o oculta bienes está cometiendo un fraude. El fraude es una sanción que va a tener el heredero que actúa con culpa en relación siempre a los bienes. Acá siempre vamos a estar hablando de cómo se llega a una liquidación de una masa de bienes, de que pueden ser acciones, que pueden ser derechos, que pueden ser cuadros. Me acuerdo de un famoso médico marplatense que era pintor además, y entonces, bueno, lo que tenían sus bienes era una gran pinacoteca, y que había tenido problemas en relación a la aceptación de la herencia respecto del cónyuge. Bueno, después tienen todos los hilitos estos que van atravesándose a partir de esta cuestión donde uno ya fijó la calidad de heredero y ahí empieza la administración. Ahora, la administración es una cuestión de fondo. La administración no necesariamente tiene que estar iniciado el proceso sucesorio. Uno puede administrar, tener una administración ordinaria, no extraordinaria, y llevar adelante porque no le conviene en ese momento, se llevan bien los coherederos, y entonces no le conviene iniciar la herencia. Estos coherederos, además, están imbuidos del mismo derecho. O sea, todos tienen vocación al todo. Es decir, todos van por toda la herencia, porque es un derecho indivisible. Por eso yo les explicaba que los legitimarios son parte de la herencia. No puede decir, no, yo soy solo heredero de un pedacito, un terrenito, pero no soy heredero de las deudas. ¿No? Acá vamos por todo, de los derechos en expectativa, de si aparece una persona que reclama la afiliación respecto del causante, del pasivo y del activo de ese capital que existe, y sobre todo los herederos, todos y todas, tienen la obligación de sostener ese patrimonio. Esa es la obligación principal. Entonces, cuando ustedes estudian administración, también van a tener que desdoblar entre lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, y lo que establece el proceso, que fue algo que justamente la administración fue algo que se acentuó en la reforma al Código Civil y Comercial, porque estaba bastante compleja o digamos, no ayornada a la época actual. Y lo mismo ahí verán quién puede ser y quién no puede ser el administrador. Pero pónganse en la cabeza que una cosa es el proceso. Cuando vamos ante un juez, para que ese juez nos diga, bueno, ustedes sí pueden inscribir los bienes que se reparten ante los registros respectivos, sea lo que sea esos bienes. El problema es si es dinero fungible, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con eso? Porque ya sabemos que el dinero es fungible y tiene esta característica, si está en una caja de seguridad, si está en el exterior. Bueno, eso ya sí necesariamente tiene que estar adentro de un proceso. Pero si uno tiene un campo y quiere hacer un contrato de renta rural, podría hacerlo sin necesidad de tener que iniciar un proceso sucesorio. Ahora, si aparece un testamento,
lo primero que tenemos que saber es si ese testamento afecta la legítima de los herederos que fueran ab intestato. Y entonces, o si solo se ha instituido herederos, porque no hay herederos legitimarios, o a quien se instituye también tiene la calidad de heredero. Uno puede instituir herederos extraños, o los propios herederos ya tener otro carácter y entonces ver qué es lo que pasa con eso. El artículo 2484 establece el principio general, que es que la institución de herederos y legatarios solo puede ser hecha ¿dónde? En un testamento. Y no debe de esa institución de que se refiere a esa persona y no a otra. Por eso es que todo el articulado en relación a la institución, de lo que se trata es justamente esto, de dar la certeza, la seguridad. ¿Por qué? Porque el testamento se vale por sí mismo, porque siempre hay que estar a la validez del testamento, porque el testamento tiene que brindar autosuficiencia en su construcción y confiabilidad. Entonces, las cláusulas para realizarlo son así de sacras, de sacramentales y de estrictas en el testamento, para que después, así como en el proceso ab intestato hay una declaratoria de herederos, acá haya una aprobación de ese testamento. Entonces, para instituir quiénes van a ser los herederos y los legatarios, la norma, el artículo, establece este principio general respecto de la institución de herederos y legatarios. Es decir, uno puede instituir un heredero, es decir, fulanito de tal, lo instituyo como heredero universal de parte de mis bienes o de todos mis bienes. Y además, en mi porción disponible puedo hacer legados. Y esos legados, a su vez, pueden ser a extrañas personas, a terceros, o también puede ser lo que sería una mejora encubierta, que yo quiero mejorar a un heredero mío. Y entonces, además de la institución de herederos, también utilizo la porción disponible, de acuerdo a la orden de la que se trate, para realizar un legado respecto de ese heredero. Lo cierto es que la regla general es que solo puede ser hecha por el propio testador. Donde, por supuesto, que si está hecho por el propio testador, es en el testamento. El principio que se reafirma acá es que las disposiciones testamentarias tienen que ser una expresión absolutamente personal y voluntaria de justamente de la voluntad del testador. Y no puede el testador delegarlo ni darle poder a otra persona para testarlo. Lo tiene que hacer, es un acto personalísimo. Entonces, como acto y derecho personalísimo, no puede dejar ninguna duda de las disposiciones o que sus disposiciones quedan al arbitrio de un tercero. De hecho, el albacea lo que va a hacer es cumplir con la manda, pero quien tiene el corazón de quien instituye es el causante. Que ese causante elija la forma, hoy por distintas razones, primero que los testamentos no son muy fáciles de realizarse, no porque no sea fácil la escritura, sino porque se va simplificando la vida y entonces hoy la partición por ascendiente, hay otras figuras que intentan resolver el derecho sucesorio sin la sucesión ab intestato o testamentaria. Cuando se realiza un testamento, cuanto más bienes haya, entonces ahí sí está el testamento por acto público, ¿no? Que es corriente. Pero si no,
El testamento más común, diríamos, que una persona cualquiera puede hacer, es el hológrafo. O sea, un testamento que uno hace de puño y letra del testador o de la testadora, que los requisitos son que tienen que llevar firma, fecha y firma, y puede ser escrito en cualquier soporte, puede ser en soporte de papel, puede ser en una pared, puede ser en cualquier lado donde quede con cualquier elemento. Uno lo puede escribir sobre la pared de una cárcel, lo puede escribir con sangre, lo que tiene que estar indubitablemente es la firma del testador. El hecho es que lo que se critica de la reforma es que antes era suficiente la firma y después cuando se ubicara ese testamento hológrafo, había que protocolizar lo que decía. Y ahora lo que se pide en su realización es la certificación de la firma, justamente porque ese testamento, de él depende la fecha y la firma. Entonces, otra vez digo, el principio general es que la institución de herederos o legatarios solo puede ser hecha por testamento, por el propio testador, acto personalísimo, tienen que dejar en claro la voluntad del testador. La clave de esto es que no tiene que dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida. O sea, tanto los herederos como los legatarios deben ser designados con palabras claras, que no quede ninguna duda sobre la persona que se haya designado. En este sentido, la doctrina ha dicho respecto de la validez de la institución de un heredero o de un legatario que ha sido designado insuficientemente, pero que de la individualización que se haga de esa institución no cabe duda que se trata de la persona a quien el testador quiso que fuera su heredero. Por ejemplo, si el testador comienza diciendo, nombro como único heredero a mi sobrino, y es el único sobrino que tiene, está bien, quiere instituir a ese sobrino que se llama Juancito. No hay duda de que es Juancito. La cosa sería de que si hubiera dicho, instituyo como heredero a mi sobrino, y hubiera tenido 3 sobrinos. ¿A qué sobrino? Entonces ahí es donde empiezan a haber situaciones de conflicto en relación a un testamento, que como les digo, es una cuestión muy, muy sutil y muy rara a otras formas. Acá estamos, vamos a estar yendo y viniendo por el tema de mi señal, me parece. La cuestión es que, bueno, lo que dicen los libros desde antaño es que los ejemplos de institución son estos del sobrino, o puede ser alguien que sea el mayordomo, la persona de su confianza, y entonces lo individualice sin ponerle nombre, diciendo, o solamente nombre de pila, y diciendo, dejo a Pedro, quien es que desarrolló durante toda mi vida, me acompañó y estuvo acompañándome en las tareas que hacen a la conservación de la estancia, por el caso de que fuera un mayordomo. O sea, nunca es una persona incierta, es una persona cierta, a la que se lo puede designar sin tener la individualización de su identidad registral, pero indubitadamente tiene que sí estar claro la designación de persona cierta. Es a esa persona y no a otra la que el testador ha querido designar. Ese es el 2484, cláusula general, principio general, artículo que ustedes deben de conocer respecto de institución de heredero. Después está el artículo 2485, que son los casos especiales donde se instituyen a los parientes.
Las reglas generales persisten también en la sucesión testamentaria. O sea que se va a entender si el testador instituyó a varios parientes, se va a entender que es el más cercano excluye al más lejano. Ese es uno de los principios del derecho sucesorio en general, y acá también se da cuando se instituye heredero. Y también se tiene en cuenta el derecho de representación, que ahí ya varía. Acá ya no es por cabeza, digo, en este lindo orden que es la sucesión, si uno entiende las claves, después ya es como un juego, ¿no? Como un mecano, más o menos. Y armamos todas las piezas y circulan todas solas. En los principios generales es que no se atiende a la calidad de los bienes, salvo adopción simple y salvo régimen de comunidad. De lo contrario, no importa el origen de los bienes. Que se va a distribuir por grados, el grado más cercano excluye al más lejano, que se va a resolver por órdenes, que las órdenes entre sí son excluyentes, y que cuando hay concurrencia de órdenes lo que va a primar es la mayor. Eso es la ab intestato. Esos mismos principios de adentro de esas órdenes hay infinitos grados, donde uno excluye al otro, salvo en la orden de los descendientes respecto de justamente porque el derecho de representación es eso, van a representar porque es por linaje, es ese grupo, ese colectivo de pariente por consanguinidad del causante, el que va a representar conjuntamente, no importa si es el grado ultimimísimo, podría ser, si la vida le alcanza, podría ser a una hermano o hermana del causante que sea coheredero por linaje, o sea, por derecho de representación, con un bisnieto o bisnieta de la persona representada, hermano también o hermana del causante, ¿se entiende? Deja vacante una porción, supónganse que son 3 hermanos, y entonces hay 2, ¿no?, que van a heredar, y queda vacante, libre y vacante, ese es el principio del derecho de representación. Y entonces, ¿quién va ahí? Ahí va el linaje, ahí van los familiares a coparticipar. Entonces, el otro principio del derecho sucesorio, que es la sucesión por cabeza, no está acá, porque acá sí es el grupo familiar el que va a ir a buscar la porción. Entonces, en el testamento, cuando se instituye heredero, que se debe respetar la institución por grados cercanos, también se deja a salvo el derecho de representación. Es decir, que si hubiera habido, se instituyen a 2 hermanos, uno fallece, ese que fallece acude en ese testamento por derecho de representación, podrían ser los hijos, podrían ser los nietos, podrían ser los bisnietos y podrían ser los chonos también, y más lejos también. Profesora, porque ahí no hay... profe, Sí, me consulta, siempre sí. son descendientes, ¿no? Los representantes. Siempre descendiente. No hay, no hay representación en otra línea, salvo la colateral de segundo grado, pero de lo contrario son todos descendientes. Únicamente con la colateralidad. Cuando ustedes vean derecho de representación ya lo van a ver más claro. Yo se lo estoy diciendo en razón del 2485, que refiere también al respeto a los grados, salvo teniendo en cuenta el derecho de representación. También se puede hacer una institución, que se ha hecho, sobre todo las personas solas, instituyen a favor de las asociaciones, o sea, de simples asociaciones que se
que se entiende que están hechas a favor de las autoridades superiores de esas asociaciones, en donde en el último domicilio del testador, con cargo, por ejemplo, de aplicar los bienes a los fines que el causante estableciera. Puede ser que se instituya herederos a una asociación de perros de la calle, con el cargo de cuidar y de dar en adopción a los perros que están ubicados, no sé, en alguna de las plazas de nuestra ciudad, de Mar del Plata. Eso tiene que estar absolutamente claro, pero es posible instituir a una asociación. ¿Podría ser que eso conviviera con los herederos? Sí, puede ser, siempre y cuando que estén en la porción disponible y no afecta a la legítima. Ustedes recuerden que la legítima es lo que marca el antes y el después de todo el derecho sucesorio. Nosotros tenemos la salvaguarda de la legítima. Hay otra institución, que es la institución a los pobres, que se entiende hecha al Estado municipal, también siempre del lugar del último domicilio del testador, porque es el que fija la competencia, por otro lado, ya sea de una provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el cargo de aplicar los bienes a la asistencia social. Es decir, es institución para los pobres. Por ejemplo, yo, ustedes saben, me dedico a la salud mental, ¿no? Y estando en Entre Ríos, ahí hubo terratenientes que donaron y dejaron, hicieron una institución a los pobres vulnerables, de personas que estaban en hospitales psiquiátricos, al Estado municipal, dejándole importantes tierras con ese destino. Entonces está, el requisito ¿cuál es acá? Que se ha hecho esa institución a los pobres en el último domicilio, qué feo queda hasta decirlo, en el último domicilio del testador o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después está la institución a favor del alma del testador o de otras personas, y ahí se entiende hecho a la autoridad superior. Cuando hablamos del alma, estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la creencia, estamos hablando de la fe, y entonces se entiende que hay una institución a la autoridad superior de la religión a la cual perteneciera el testador, estoy hablando testador o testadora, y el cargo sería aplicar los bienes a la asistencia social de aquellos fieles que integraran esa corporación religiosa. La institución a favor de los parientes, que es la más corriente, la más importante, iba a decir yo, no en importancia, sino la más corriente. Y entonces se configura cuando el testador dice: instituyo como herederos a mis parientes. O puede decir también: es mi voluntad que lo que tengo, que toda mi herencia sea para mis parientes. Y entonces se refiere a ellos de manera plural, no hace una identificación, como habíamos dicho al principio, a mi sobrino, o a mi sobrino pelirrojo, supóngase que hubiera dicho, y hay un único pelirrojo. O otra caracterización. Acá está diciendo: instituyo herederos a mis parientes. Quiere decir que los parientes a prorrata y de acuerdo al grado más próximo tendrán que hacer una pequeña sucesión, de una transmisión ahí, si hay que limpiar porque hubiera otros parientes. Porque ahí sí, el grado más cercano al testador va a excluir a los otros, y de acuerdo también al orden de la sucesión intestada.
por supuesto con la salvedad, como les dije recién, del derecho de representación. Siempre sabemos que las órdenes que se excluyen es descendiente primero, en primer lugar, y el descendiente excluye al ascendiente. Mientras, como estudiamos la vez pasada, la o el cónyuge concurren con una u otra orden. Cuando hablamos de la institución a favor de las asociaciones, digamos, ustedes tienen que tener en claro que es cuando el testador específicamente se refiere a un organismo que tiene por fin una determinada función de beneficencia o para el servicio social, sin especificar a qué asociación en general, al Rotary y a qué otra. Se me ocurre el Rotary y no sé qué otra podría ser. O a la asociación que pusieran Rota, asociación de tenis y a la del, qué sé yo, del golf, no sé, no, no me acuerdo cómo se llaman ahora, cómo se llaman los que están en los barrios, los vecinales del barrio, las asociaciones, bueno, ¿Asociación de no fomento? recuerdo ahora. ¿Cómo? ¿La asociación de fomento? No. Eso. Asociación de fomento tiene que ser una asociación que esté debidamente constituida, y entonces, como dice la institución que está a favor de las simples asociaciones, se va a distribuir entre todas las asociaciones que estén integrando ese lugar del último domicilio del causante, y siempre, como en las anteriores, a favor de las autoridades que lleven adelante esa institución. Si fuera el legado va a estar dirigido, el cargo del legado, para que se aplique a los bienes, a los fines exclusivos que indicara el causante. Repito otra vez, en relación a la institución a favor de los pobres, así ya les queda bien marcadito porque es fácil y ya lo tienen ustedes sabido para el examen. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay una indeterminación de la institución de heredero cuando uno instituye a favor de los pobres. No estamos identificando a qué pobres, estamos haciendo una generalidad. Entonces, acá la ley presume que esa disposición general se está haciendo a un Estado municipal para que lo distribuye entre todos los colectivos vulnerables que esa ciudad tiene. En realidad se tiende siempre a la identificación para evitar que el cargo con lo que tienen que cumplir no esté afectado o a una elección o a una selección que no sea esa la voluntad del testador, sino que esté debidamente identificado para poder dársela a ese colectivo a quien el testador quiso instituir en el legado. ¿A quién le cabe esta responsabilidad? Bueno, al juez de la sucesión, o al albacea, que tiene que actuar ante el organismo municipal al cual se le hubiera entregado el legado. Acá estamos hablando ya no de institución, sino de la identificación de un legado a favor de los pobres. Y esto donde, si fuera en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que establecerse dentro de lo que son la transmisión de los derechos por muerte, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos. La otra cuestión que le habíamos hablado de estos supuestos era la del alma del testador, que no ofrece problema, que es de acuerdo a la religión que se tenga. Vamos a ver ahora otra vez al 2486, lo de los herederos universales. Los herederos instituidos
sin asignación de parte, le van a suceder al causante por partes iguales y, como les dije, tienen vocación al todo. Esto es muy importante en esta materia porque al legatario de cuota, por ejemplo, cuando se instituyen, se realizan legados, y uno instituye, sí, a un legatario de cuota, antes de la reforma se lo tenía como un heredero universal. Entonces iba por el todo de lo que quedara. En cambio ahora el concepto es otro. Entonces vamos por parte. Si el testamento instituye a uno o varios herederos con asignación de partes y a otros sin ellos, a los que no les dejó designado con claridad la institución a qué parte iban a heredar, van por el remanente. Y esto es lo que se llamaba el legado de remanente. Los otros son herederos instituidos que tienen asignada su parte. Yo le dejo a Pepito no sé, mi escritorio, mis zapatillas y no sé qué otra cosa, digo, y al otro le dejo la casa que tuviera y el auto, y para los demás lo restante. Y entonces ahí, en ese remanente es que van a tener que estar satisfechas las porciones de manera igualitaria respecto de los otros herederos instituidos. El tema es que alcance. Los problemas se suscitan en estas cosas es si se excede, porque en este caso los herederos universales heredan todos de la misma manera. Que unos tengan asignada parte no significa que no sea igual, porque esa es la calidad del heredero. Cada uno de los herederos tiene la vocación al todo, y cada uno de los herederos que han sido instituidos tienen que el mismo derecho a la asignación igualitaria, porque de lo contrario podrían estar afectando la legítima. Y si no estuvieran afectando la legítima, de todas maneras la sucesión es por cabeza. Es decir, ¿qué quiere decir por cabeza? Nos repartimos, hay 5 monedas, una para cada uno, y esa moneda vale millones y millones de pesos, ¿no? Como ha sucedido incluso. Si no alcanzaran, porque no alcanzan las monedas, va a haber que reducir proporcionalmente, de manera de que cada heredero que no tenga la parte designada reciba lo mismo que el heredero instituido en la fracción menor. Entonces, los herederos universales, en este caso, el artículo les marca dos supuestos. Los que no tienen la asignación de parte alguna, y el caso del testamento que instituye uno o varios herederos con asignación de parte y otros sin ellos. Los herederos instituidos sin asignación de parte le van a suceder, ¿de qué manera dijimos? Le van a suceder al causante por partes iguales, porque se aplican los principios generales. Por eso yo les empecé con los principios generales. Porque si uno sabe los principios generales, es una cuestión de estudiar títulos, porque ya sabemos cómo es el mecanismo. O sea que siempre tiene que ir hacia la transversalidad igualitaria hereditaria. ¿Y por qué? Porque todos los herederos tienen vocación al todo, los bienes de la herencia. Y entonces, ¿esto por qué se da? Porque es una consecuencia eventual del heredero a todos los bienes de la herencia. Después le sacamos las pelusas, después sabemos que hay que pagar las deudas, que se paga con los bienes de la herencia, después todo eso. Y la otra cosa es que esto que ha dejado el testador no vaya a tener ni un destino diferente ni afecte la legítima. Eso es lo que hay que mirar. Entonces, esta vocación eventual a la que tienen los herederos a toda la herencia implica que en el caso de que los restantes instituidos no quisieran o no pudieran recibir la herencia,
otro de los herederos universales instituidos podrían tomarla. Esto es lo que se llama la sustitución vulgar. Para el que no quiere o no puede recibir la herencia, entonces ahí sube, por decirlo así, otro heredero universal que tuvo que respetar que estaba en un grado diferente de aquel que estaba más cercano al causante. Entonces, repito otra vez, la vocación eventual a toda la herencia implica que en caso de que los restantes herederos instituidos no quisieran o no pudieran aceptar la herencia, otro de los herederos universales instituidos podría tomarlas. Si el testamento instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otros sin ella, a los que no tienen parte le va a corresponder, como les dije recién, el remanente de los bienes. ¿Después de qué? Después de que se satisfaciera las porciones que atribuyó el testador, 2487. Y ahora, otra vez, remarquemos a quién se reputa como herederos universales, a aquellos a los que no se les asignó una parte de la herencia, que quedan circunscritos a un remanente, que es el resto de la herencia, después de que hubiera sido satisfecho la porción de los que están instituidos con la parte identificada. El supuesto particular la situación más particular que constituye esto es que lo da el hecho de que las porciones efectivamente asignadas absorbieran toda la herencia. Entonces, frente a esta situación, las porciones asignadas deben reducirse proporcionalmente. O sea que la acción de reducción también se da acá. La acción de reducción, que ustedes la tienen que estudiar como la acción madre de protección a la legítima, también afecta a la institución. Entonces, si las partes que se asignaron por el testamento absorbieron todas las partes y no dejan para aquellos que no tuvieran parte asignada, entonces hay que ir a prorrata a reducir la cuota parte hereditaria que le hubiera correspondido al heredero instituido en su fracción. Cuando se dan distintos supuestos de herederos universales instituidos, en la institución, otro de los requisitos, más que los requisitos, otro de los caracteres que tiene, es que no hay empleo de formas sacramentales. La sucesión es bastante sacramental, pero para la institución de herederos basta con recuérdenlo esto, basta con la claridad de la identificación. Entonces, que los términos de utilización de la institución de herederos se deben estar lo importante está en la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque uno pueda instituir reservándose el derecho de usufructo vitalicio, pero yo estoy instituyendo la nuda propiedad de un bien. El legado también de lo que reste después de cumplidos con todos los demás legados, lo que era el legado remanente, ahora se llama el legado de lo que reste, creo que es el 2490, no recuerdo muy bien, pero me parece que es el 2490. El legado de lo que reste, después de que yo ya cumplí como albacea, cumplí con la manda del testador y hice entrega de todos los legados. Si ustedes recordarán, el otro día cuando vimos legítima, vimos que para la acción de reducción se reducía cómo se pagan los legados, que eran de acuerdo a la preferencia que tuvieran en el sucesorio,
los de cosa cierta y después los de cuota, ¿no? Los de remanente. Esto es la forma en que se pagan los legados. Entonces, si en el caso de los legados absorbieran la totalidad de los bienes, la cuestión es si el testador otorga el derecho de acrecer. ¿Esto en qué supuesto se da? Antes, la única configuración posible del derecho de acrecer se daba acá, en el testamento. Es decir, un heredero instituido no puede aceptar la herencia o fallece, y no hay herederos. Entonces, esa cuota parte que le correspondería a ese heredero instituido va a aumentar el legado en uno o de más bienes determinados de los demás legatarios. Eso se denomina el legado del derecho de acrecer en materia testamentaria en la institución de herederos. Es decir, que la institución de los herederos universales, que ya sabemos que no requiere de fórmula sacramental alguna, va a tener que tener en cuenta el modo en que se instituyen los herederos universales para no generar circunstancias confusas donde se tenga que reducir proporcionalmente debido a que se exceden de la legítima o que no se respeta el principio normativo de igualdad hereditaria, en el sentido de, como les expliqué ya, de aquellos que sí tienen asignado de los que no. Respecto de los otros supuestos, que es la atribución de la universalidad de todos los bienes de la herencia, aunque solo esté limitado a la nuda propiedad, esto no tiene mayores complicaciones porque el heredero tiene un carácter universal, y entonces en el momento en que si se hubiera reservado el usufructo con el usufructo vitalicio, digamos, la perfección del dominio de ese desmembramiento se va a unir, el bien va a cobrar unidad, y esa unidad, al tener el carácter de heredero universal, se va a ser asignada al heredero en debida forma. Entonces no tiene importancia que hubiera estado afectado por nuda propiedad, porque el dominio se consolida. Digamos que este inciso lo que hace es reafirmar lo que venimos diciendo de la designación de heredero, que no tiene una parte determinada, pero que tiene carácter universal. Y entonces esto queda demostrado cuando se trata de un heredero o de una institución de heredero que va a recibir solamente la nuda propiedad. También podría pasar que el testador instituyera en un mismo bien repartido. A alguien le instituyen el usufructo y a otro en la nuda propiedad. ¿Quién es el heredero universal en ese caso? Y bueno, donde se va a consolidar el dominio, ¿cuál va a ser? Aquel que tenga la nuda propiedad. Entonces, quien reciba la nuda propiedad tendrá el carácter de heredero universal, y de un simple legatario el que hubiera recibido o que tenga el disfrute del usufructo. Acá es importante destacar que la persona instituida en la nuda propiedad no va a tener la posesión del bien. O sea, va a tener la nuda propiedad, pero no va a tener la posesión, porque el otro tiene el usufructo. Entonces, la condición va a ser la muerte
para que el legatario usufructuario o tenga que entregar, digamos, tenga que para consolidar la nuda propiedad, en el caso que hubiera repartido por testamento la nuda propiedad a uno y el usufructo a otro, o en el caso que se lo hubiera reservado para sí, por supuesto, al cumplirse la muerte del causante y la viabilidad del testamento que hubiera dejado. Pero el legado de lo que reste después de que se cumplen los demás legados es la última cuestión, que es lo que antes se llamaba el legado de cuota, que nosotros durante años estuvimos enseñando que se trataba de una naturaleza jurídica como un heredero universal no legitimario. Bueno, en este caso, el legado de remanente tiene el antecedente directo en el 3720 del Código derogado, que específicamente establecía que después de haber hecho muchos legados a personas particulares, el testador deja lo que resta de sus bienes a una persona que no es a quien les dio los legados. Entonces, esa última disposición importa la institución de un heredero universal para esa persona, cualquiera que fuera la importancia de los objetos que se legara respecto de toda la herencia. Entonces, los legados que absorben, si todos los bienes, si el testador confiere, como dijimos, a los legatarios el derecho de acceder por el 2489 y se encuentran con un legatario de cuota, entonces ahí lo que va a primar es esa institución primera de la equiparación proporcional de todos los instituidos de la cuota parte hereditaria que reciban, y después vemos lo que queda, digamos, frente a esa institución para el heredero de cuota. Si el testador hizo muchos legados particulares y les confirió el derecho de acrecer, en ese caso los legatarios juegan un poco con el cambio de su propia naturaleza jurídica y se convierten en herederos universales, porque el legatario, ¿qué es en definitiva? El legatario va por es un sucesor singular, no universal, porque va por ese bien que tiene el legado, ¿no? Es como la compra de un bien inmueble, lo mismo. Él recibe a título de legado ese bien, pero si le otorga derecho de acrecer, y ese derecho de acrecer no sabemos por cuánto es, en ese caso sería considerado, se reputa como un heredero universal. Entonces, para soplar las dudas que queden sobre este llamamiento que se hace a los herederos universales y a los legatarios, se precisa que el legatario mejor dicho, para decirlo bien, que es legatario el heredero inicialmente instituido cuando tiene derecho a acrecer en uno o más bienes determinados. Entonces, ahora sí vamos a estar todos, a todos ellos, ¿no? Y entonces volvemos al 2488 y tenemos los herederos de cuota otra vez, y entonces ahí remarcamos otra vez los herederos de cuota. Y podemos decir entonces, ya con más conocimiento, que los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos los bienes. Salvo, como dijimos recién, cuando se deba entender que el testador les quiso conferir esa calidad o ese llamado para el supuesto que no pudieran cumplirse por cualquier razón las demás disposiciones testamentarias.
Si la unión, si la adición de esas fracciones que consigna en el testamento excede la unidad a la que fue instituida, otra vez repetimos, se reducen proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de todas las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanente de los bienes le va a corresponder a los herederos legítimos, ¿eh? Y si no hubiera herederos legítimos, a los herederos instituidos en proporción a sus cuotas. Y eso convertiría también, hay que ver, en hacer operativo el derecho de acrecer. Respecto de esto, había habido como esta discusión que yo les decía al principio respecto de la naturaleza jurídica del llamamiento del legatario de cuota. Y esto era porque en el 3263 del código anterior, cuando se hacía la definición de heredero universal, a quien le pasaba una parte del todo, una parte alícuota del patrimonio de una persona, y se denominaba sucesor singular, como les dije recién, a quien se le transmite un solo objeto determinado, un bien determinado, que sale también de los bienes de esa persona, o sea, del causante. Otro artículo expresaba que el llamado a recibir la sucesión lo colocaba en calidad de heredero, y se decía que había una inexactitud porque en realidad era un legatario, ¿no? Y no un heredero, porque era un legatario, un heredero, en todo caso, un sucesor singular respecto de un bien determinado, pero no un heredero universal. Porque el legatario, como dijimos, recibe una partecita de la sucesión, pero no una cuota extendida. Entonces, esta situación híbrida del legatario de cuota hizo que la doctrina fijara una posición respecto al legatario de cuota, diciendo que lo era, que era un título, que era legatario, pero que era un título que lo ubicaba de modo universal, es decir, con vocación al todo, mientras que para otros lo era a título circular. Después de esta discusión, la discusión de fondo, lo más importante era si podía existir un heredero que tuviera vocación al todo, o podía existir un heredero que tuviera una vocación limitada, porque está violando lo que es el principio general de lo que es ser heredero. Esa era la cuestión de fondo. Entonces, el 2488 del Código Civil vino a dar solución a este tema, como les decía al principio, y estableció la figura que ya la veníamos diciendo del heredero de cuota, y así establecer que los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos los bienes. Es decir, que se trata de un heredero a título singular, aunque esa singularidad le haya dado una parte de los bienes del testador. La excepción a este principio se configura cuando se entiende que el testador quiso hacer ese llamado, o sea, que lo hizo a propósito, ¿no? Para el supuesto en que él supiera o creía saber que su voluntad no iba a poder cumplirse por cualquier razón, y que no se iban a dar el cumplimiento de las demás cláusulas testamentarias. Entonces, eso sí sería una excepción, porque ahí tendría vocación por el todo. Ese heredero de cuota lleva en sí mismo un derecho implícito que lo hace tener el carácter de un heredero universal. Entonces, esta es una cuestión especial respecto de
el heredero de cuota, que lo podemos radicar en dos cosas. Una, que es la designación de las cuotas que excedía a la unidad. Entonces, si se excede las fracciones asignadas y consignadas en el testamento, dijimos ya 3 veces, lo decimos una cuarta, ¿qué es lo que habilita? Habilita la reducción. Y que se puede dar en en joyas, en acciones, en propiedades, en lo que fuera el capital relicto que está bajo esta situación donde la sumatoria de las fracciones excediera del 100%. Entonces hay que limitarlos para el caso de aquellos que no tuvieran esa designación. Y cuando no cubren la totalidad del patrimonio, o sea, volvemos, ¿no? Lo recuerdan, los dos supuestos. Es la designación de cuotas que no cubren la totalidad del patrimonio, el remanente de los bienes, ¿a quién le va a corresponder? A los herederos legítimos. Y si no hubiera herederos legítimos, van a crecer los instituidos. Entonces, quiere decir que se da exactamente al revés que lo que decíamos en el ejemplo anterior. La suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio y entonces el remanente de los bienes le corresponde a los herederos legítimos, que es lo que sucede siempre, ¿no? Los legítimos o legitimarios sabemos que son descendientes, ascendiente y cónyuge. Y si no hubiera descendiente, ascendiente y cónyuge, le va a pertenecer a los herederos instituidos en la proporción de sus cuotas. Ahora nosotros hablamos del derecho de acrecer, del 2489, y es que habíamos dicho que ¿cuándo se daba el derecho de acrecer? Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente con varios legatarios, como puede ser, no sé, un PH, varios PH, ¿no? O en un condominio, y lo atribuye bienes conjuntamente a varios legatarios. Cada beneficiario va a aprovechar entonces proporcionalmente la parte que le correspondiera al heredero o al legatario cuyo derecho se frustró por la razón que sea, o un derecho que caduca, que se venció, por decirlo de una manera. Quienes son favorecidos por ese acrecimiento van a estar sujetos a todas las obligaciones y a todas las cargas que pesaban sobre los herederos que habían sido instituidos en esa parte que fue acrecida a su favor. Aun cuando la discusión es qué pasaba si era una carga con carácter personal. En ese caso no. Pero lo importante del 2489 es que el derecho de acrecer se transmite a los coherederos. Entonces, otra vez, si se dispone que el testador instituya a varios herederos en una misma cuota o atribuya un bien conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente la parte perteneciente al heredero o al legatario que no pudiera porque su derecho se ve frustrado. Esto se llama solidaridad en la vocación o en el llamamiento hereditario, y esa solidaridad, que estamos hablando de plata, puede resultar de una voluntad expresa del causante, es decir, a veces, para dejar más claras las cosas, se hace esto de la solidaridad, ¿no? En materia sucesoria yo no creo en solidaridades, pero sí en una cuestión más equitativa. Previendo estas situaciones, el causante, digamos que la ley prevé este derecho a crecer que funcione de esta manera. Y los supuestos para que haya derecho de acrecer se tienen que dar cuando hay una unidad de llamamiento respecto de una misma cuota o de un mismo bien,
y los supuestos, como dijimos, se daban en dos partes. Uno, cuando había varios herederos instituidos para la misma cuota, y el otro, la atribución de un mismo bien a varios legatarios. Dijimos también que en ambos casos el llamamiento conjunto a dos o más herederos o legatarios sobre esa cuota o sobre ese bien, no se pueden plantear después otros acrecimientos. Digamos, una vez que ya está resuelto estas dos situaciones que se puedan presentar, no puede haber un nuevo acrecimiento porque eso a quien se le acreció también se le frustra su derecho. Y el otro requisito es que los coherederos o los colegatorios abandonen su derecho o el legado, ya sea porque renunciaron a la herencia o renunciaron al legado, o porque murieron, o muere el coheredero o muere el colegatario. Entonces, el otro coheredero y el otro colegatario, por supuesto que va a tener derecho de acrecer respecto de esa porción que dejan los que les desaparecieron por causa de muerte, o abandonaron, o renunciaron. O sea, cuando el derecho se frustró. Respecto del cumplimiento de las obligaciones, porque acá estamos hablando de una sucesión, entonces en las sucesiones, en las cargas, que hay toda una discusión de dónde se sacan los bienes para el pago de las cargas, y las obligaciones que tienen, que son, es cómo, por un lado, cómo hacer crecer más ese capital, y cómo pagar, por otro lado, las cuestiones que se generan por el sostenimiento de ese mismo capital. Lo mismo sucede con los legados y con la institución de herederos testamentarios, exactamente lo mismo, los bienes están ahí y fluyen. Entonces, en el cumplimiento de estas obligaciones y de estas cargas, puede pasar que el testador instituya a varios herederos, como dijimos, en una misma cuota, o les atribuya a los legatarios un bien de manera conjunta. Los que resultaran favorecidos por el acrecimiento se quedan sujetos entonces a todas las obligaciones y a todas las cargas que pesan sobre la parte acrecida, aquellos que se beneficiaron del acrecimiento testamentario. Como dijimos también, excepto que eso fuera una cuestión estrictamente de carácter personal. Y entonces el acrecimiento le impone a quienes se aprovechan la parte vacante por la cual tienen mayor acrecimiento patrimonial de todas las obligaciones. Es decir, en definitiva, los legatarios están obligados al pago de las obligaciones y la carga de aquella parte que hubiera acrecido a su cuota parte hereditaria por institución de legado o por institución de heredero. Se transmite el derecho a crecer, es un derecho transmitido, sí, efectivamente, el derecho de acrecer, si uno no llegó, muere antes, el derecho de acrecer se transmite a los herederos. Si uno de los herederos o legatarios llamados conjuntamente fallece, entonces transmite su derecho a sus propios herederos. Si el legado de usufructo, a la muerte del colegatario de usufructo, que fuera posterior a la del testador, no produce el acrecimiento de los demás colegatarios porque se trata de un usufructo. Y entonces, como les decía hoy temprano, se consolida con la nuda propiedad ya de una. Y por último, el 2490, que veníamos analizando, que se refiere al legado de usufructo y establece que la muerte del colegatario de usufructo posterior al testador no va a producir el acrecimiento a otros colegatarios. Entonces, esto significa que cuando a dos o más personas se le haya instituido en usufructo, la muerte de uno de sus colegatarios producidos con posterioridad a la muerte del causante, o del testador, perdón, no produce el acrecimiento para los otros
colegatarios, salvo que el testador hubiera hecho una cláusula, una disposición en contrario. Y esto sucede cuando se hace un llamado conjunto respecto del usufructo de un bien. En ese caso, se va a plantear la hipótesis de que uno o varios de los colegatarios ya hubieran aceptado, después de haber aceptado mueren, y entonces ahí viene el despiole para saber si esa parte finalmente va a beneficiar a los demás colegatarios que son sobrevivientes, o si se consolida con la nuda propiedad. De acuerdo a lo que les dije hoy al principio cuando hablábamos de esto, la solución es que consolide con la nuda propiedad, que se consolide el dominio. Y entonces se diferencia del código derogado en esta solución. Por último, vamos someramente a lo que es la sustitución. En Roma, la sustitución estaba absolutamente regulada, y esa sustitución, la verdad es que propiciaba de alguna manera situaciones muy difíciles frente a lo que es la ambición humana, porque establecían sustituciones que podían generar desigualdades. Vamos a explicarlo, ¿no? Esto es, que en el caso de que un heredero no pueda o no quiera, esa es la que nosotros aceptamos con toda amplitud, porque si a mí me ponen que condiciones para el caso de que el legatario que está instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia y propicie el fraude o incluso la eliminación de ese heredero instituido, esta es la cuestión que hay detrás de la sustitución para que en nuestro sistema normativo solo esté la sustitución vulgar, que es la facultad de instituir herederos o legatarios cuando no impuesta por el testador, ¿no? En este caso, cuando el testador, mejor dicho, para decirlo con claridad, cuando el testador pone que pone una subrogación para el caso de que no quiera o no pueda aceptar la herencia quien fue instituido. La disposición que viola la prohibición de que no se le puede poner un sucesor al sucesor, que es esto lo que pasa de fondo, sin embargo no afecta la validez de la institución si se hace la sustitución vulgar. El testador puede entonces subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. La sustitución establecida para uno de esos casos vale para los demás, para el otro caso. O sea que el heredero o legatario sustituto queda sujeto a las mismas cargas y a las mismas obligaciones que había tenido el heredero instituido de manera inicial, solo que ha habido una limitación, una situación en la que tuvo que estar sustituido. La sustitución hereditaria, entonces, vamos a repasarlo, faculta al testador a instituir una subsidiariedad, un orden subsidiario a una persona para el supuesto de que no quiera o no pueda ocupar su lugar, ¿no? Respecto de esa institución. Esto no implica que necesariamente se le asigne un sucesor a los herederos instituidos, sino que se mantiene una prohibición de imponer sucesor al sucesor. O sea, no se puede imponer sucesor al sucesor.
Lo que estoy diciendo, lo repito para lo que no pudiera notar, que la sustitución vulgar, o sea, lo que está regulado, que es esta facultad que tiene el testador de establecer un orden subsidiario a quien al heredero instituido, para el caso de que no pueda o no quiera aceptar la herencia, no implica que se le asigne un sucesor a los instituidos en general. Por lo tanto, esto significa que se mantiene una prohibición de imponerle sucesor al heredero o legatario. La disposición que pretende designar un sucesor del sucesor afecta a la misma sustitución, salvo que la sustitución encuadre dentro de estas hipótesis que les voy a decir ahora. Existe una subrogación, empezando. La subrogación se efectuó para el caso que el heredero o legatario instituido en primer término no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Solo por ese supuesto. Así, la sustitución establecida vale solo para él, pero no para otro. Y este es un supuesto de sustitución vulgar que es la única permitida. El otro supuesto es que el heredero o legatario sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones que el sustituido. Si no aparece claramente que el testador lo quiso aliviar o quiso limitarlas en el llamado que hizo en primer término. Entonces se entiende, no se puede poner sucesor al sucesor. No está permitida la sustitución, salvo la sustitución vulgar, que se da en estos dos supuestos. La subrogación que se efectúa cuando el heredero legatario o instituido no quiere o no puede aceptar la herencia, y el otro supuesto es que el heredero o legatario queda sujeto, más que supuesto es una condición, queda sujeto a todas las cargas y obligaciones, salvo que el testador lo hubiera querido liberar de esa situación, de las cargas y de las obligaciones. Entonces, solo en un supuesto de favorecimiento por parte del propio testador para el sustituto. Y después está en el 2492 la sustitución de residuo. Antes estaba la pupilar, que era medio como una obligación del instituido, con una carga que era frente al cuidado de una tercera persona, con lo cual se derogó. Lo que quedó es la sustitución de residuo, que no es válida, dice la disposición del testador, por la que se llame a un tercero a recibir lo que reste de la herencia al morir el heredero, porque estarían todos muertos, imagínense, que hubiera una norma por la cual se le permite llamar a un tercero para recibir, en caso de muerte de quien tenía que recibirlo, el heredero o legatario instituido. La nulidad de esta disposición no puede perjudicar de ninguna manera a los derechos de los herederos instituidos. Vuelvo otra vez. La sustitución de residuo es la que establece que no es válido la disposición del testador por la cual se llame a un tercero a recibir lo que reste de su herencia al morir el heredero o legatario instituido. Se procederá como con la ab intestato, pero no es válido establecer una sustitución por residuo, porque si no podría pasar cualquier cosa en el sistema. ¿Por qué? Porque el 2492 del Código Civil y Comercial de la Nación es una prohibición que al 2491, o sea, la cláusula general, y establece que es de ningún valor la disposición del testador por la cual se llame a un tercero a recibir lo que el otro no quiso o
no pudo por causa de muerte. Lo único que está permitido es la sustitución vulgar, nada más, para el caso que no quiera o que no pueda. Pero no porque este murió, y entonces yo, como este murió, voy a llamar a un tercero. Porque si no, estarían asesinados la mayor parte de los herederos instituidos, si fuera así. ¿Se entiende, no? Esto no hay problema. Ese es el sentido que tiene esta sustitución por el resto. Y finalmente lo que queda lo van a ver con el docente del día de mañana, que es la institución por fideicomiso, que está, primero que está la ley de fideicomiso, después que está la mejora de, ¿se acuerdan de las personas con discapacidad pudiendo tomar del tercio, de los 2/3 de la legítima de los descendientes? Y eso, en caso de personas con discapacidad, ese fideicomiso es la posibilidad para que un tercero administre un legado que es dejado exclusivamente en favor de una persona. Eso, como está tan ligado a la ley, es un tema en particular que lo van a ver mañana con el docente que tengan que ver. Acá estudian código, código más código. ¿Mm? Bueno, suerte. Nos vemos el próximo lunes. Regio. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Hasta luego, gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.